gracias a todos los que están, gracias a todos los presentes, los que se hicieron un tiempito para poder estar ahí en esta reunión. Eduardo, creo que va a estar grabada, ¿puede ser? ¿La podemos difundir Ahí la, después? ahí la empezaron a grabar. Tienen ustedes el manejo de esta reunión. Ah, Eh, bien, bien, Cualquier cosa lo vemos. De todas maneras, tenemos los videos que presentamos y demás, los tenemos ya armados, así que cualquier cosa se los podemos enviar y obviamente nos pueden consultar por cualquier duda o cosa que surja, sobre todo después cuando lo empiecen a usar. bien. Bueno, de nuevo, gracias a todos por estar presentes. Lo que decimos siempre, que esto sea una herramienta de fidelización y que no sea un salvavidas de plomo, porque sabemos que hoy los productores se van a enterar por interiorizados de que este es el único que lo tenemos, eh, que estemos cubiertos con un seguro de resiembra para todo el ciclo del cultivo es algo muy novedoso y suele pasar que el productor se entera después que tenía ese seguro y no se había registrado, entonces después nos trae, en vez de ser algo gratificante y una herramienta de fidelización, se convierte en un dolor de cabeza. Así que creo que estas reuniones son muy, muy importantes para que saquemos filo al hacha y podamos salir a vender y promover este beneficio. Así que gracias a Maru, a Eduardo que están acá y bueno, los dejo con ellos. Sí, acá quería agregar algo a lo que estás comentando. Es importante que se den de alta con tiempo y anticipado a la siembra, porque estamos teniendo muchos siniestros de planchado y hay que tener en cuenta, obviamente, de avisar con anticipación. Cuando ya sabemos que se va a sembrar o tenemos la información de los lotes, ya cargarlos aunque todavía no se haya sembrado. Eso le permite que ya arranque la carencia, empiece a correr el tiempo y cuando se siembre y en un posterior posible planchado, ya está cubierto en cobertura plena, en cobertura que cubrimos y obviamente se puede iniciar toda la reposición y vamos sin problemas. Y Bueno, bueno, ya los dejo con compartimos, Maru, avanzamos. sí. Eh, Primero hacemos un repasito de la cobertura, si te parece, Edu. Dale. Compartimos, yo no sé de ustedes, Juan, quién está administrando, porque vamos a pedir compartir, pero ustedes nos tienen que autorizar. No sé quién abrió Quique está, el... chicos. Ya está autorizada, Maru. Ahí está. Ah, listo. Bueno, ¿querés ir vos, Edu? ¿Voy yo? Sí, bueno, acá está la presentación nuestra, donde estamos ubicados, Cuichi y Abeglio. Nosotros somos una organización de seguros de Venado Tuerto, nuestra casa central está aquí. Y tenemos oficina en Bolívar, en Azul, en Capital Federal, sobre todo para otros riesgos. Y bueno, y todos donde ven los pinchecitos, estamos en todas esas zonas y obviamente lo que abarca eso. La cobertura, como les decía Juan recién, es una cobertura que repone la bolsa de semilla en todo el ciclo. La primera etapa es la que le llamamos de resiembra, desde que se siembra hasta que esté en el estadio B6, y la segunda etapa es desde ese mismo estadio hasta la cosecha o 30 de abril, lo que suceda primero. La cobertura de resiembra, la primera etapa, tiene 5 coberturas fundamentales, que es el granizo, el incendio, cubre viento, cubre el planchado y cubre heladas. Como cubre el planchado, que es el primer siniestro que puede suceder, por eso les decía recién que es importante anticiparlo al plan de siembra, ni bien lo tengan confirmado, así podemos empezar a correr la carencia, que como dice ahí abajo, son 5 días para todas las coberturas, salvo para la helada, que son 10.
Pasemos al siguiente. La cobertura de helada empieza a cubrir, de acuerdo a donde estén sembrados los cultivos, en esa zona, ¿no? A partir del 1 de octubre, hoy, por ejemplo, empieza a cubrir lo que es la zona norte del paralelo 30. Después, a partir del 1 de octubre, empieza a cubrir la helada de aquellos que ya hayan cargado, obviamente, su lote y que estén hasta el estadio de B6 en la zona centro a partir del 1 de octubre y en la zona sur a partir del 15 de octubre. Y una vez superado el estadio de B6 hasta cosecha, o el 30 de abril, cubre por las coberturas de granizo, incendio y viento. Esto cubre en el caso de que el daño alcance o supere el 50% de lo sembrado del cultivo que tengan. Cabe aclarar que en lo anterior, en la parte anterior de la etapa de resiembra, la cobertura es de resiembra efectiva, o sea, NUCID va a reponer la bolsa y se tiene que resembrar esas mismas hectáreas que fueron dañadas, y ahí es donde el ingeniero, el inspector de la compañía va a verificar efectivamente de que haya habido un siniestro anterior y que se haya resembrado en el mismo lote. En la etapa de daño, no, en este caso ya cuando está el daño, se verifica que supera el 50%, se da el ok al siniestro y después NUCID compensa en la campaña siguiente. Bueno, como tengo este beneficio, ahora Maru se los va a explicar, es obviamente cargando la información del plan de siembra en la plataforma Campo Protegido o de las diferentes formas que Maru les va a comentar. Si tienen alguna duda, alguien quiere repasar o no me expliqué bien con el tema de la cobertura, es el momento ahora, si no ya pasamos directo al cómo cargar la información. Bueno, avancemos, Maru, cualquier cosa volvemos con alguna duda. Yo, antes que nada, aclararles un poco lo que recién Edu les decía de la carencia, porque generalmente esperan a tener el siniestro para cargarlo. Y ese es el primer error en el que incurren muchos y lamentablemente quedamos fuera de cobertura. Los 5 días de carencia se dan entre la fecha en que se cargó el lote con todos sus datos en la plataforma Campo Protegido y el día de la tormenta, no el día de la denuncia. ¿Sí? Los 5 días son entre la carga del sistema y la tormenta. Si ahí no transcurrieron 5 días, no estamos en cobertura, entonces en esos casos no se repone la bolsa. ¿Sí? Eso es un dato importante a tener en cuenta y es por eso la insistencia de que se cargue lo antes posible. Todos hacen hincapié en la fecha de siembra, pero bueno, siempre les he dicho, la fecha de siembra puede ser estimada, no nos modifica demasiado, sí nos modifica la fecha de carga. Entonces es indispensable que ni bien venden la bolsa, poder recabar la información, porque el cliente ya sabe dónde la va a sembrar, y ya cargarlo. Si no lo hace el cliente, que lo haga el distribuidor, o bien, como muchos están haciendo, nos mandan por correo los Excel con los datos del lote en cuestión y nosotros desde acá les damos una mano para cargarlo. Pero tiene que ser rápida esa información para que esos 5 días no nos jueguen en contra. Bueno, como el año pasado, la plataforma es la misma, es la de Campo Protegido. Repasar que hay 3 perfiles distintos. El perfil empresa, que lo tienen los comerciales de NUCID, que son los responsables de dar de alta a los distribuidores, y luego los distribuidores que tienen la responsabilidad o el trabajo de dar de alta a cada productor que le vendió la bolsa. Esa información se tiene que ir dando en ese orden para que luego no haya inconsistencias de que quieran cargar y les tire un error la plataforma, ¿sí? Primeramente tiene que estar que el comercial de NUCID le haya asignado bolsas a ese distribuidor y el distribuidor haya cargado al productor.
Si no, el productor, cuando quiere ingresar, le va a arrojar un error. Cuando bueno, el distribuidor de Nucid da el de alta al distribuidor, lo que hace es cargar los datos. Si ya los tenía del año pasado, se los va a mostrar en la plataforma. Lo único que hacen es editar los datos al final del renglón y le van a poner la cantidad de bolsas que le asignan este año. O bien, bueno, yo a la mayoría le pasé un Excel para que eso me lo pasaran en forma masiva y yo se los fui dando de alta. El distribuidor luego, bueno, como dice acá, ingresan a la plataforma, se dan de alta, que esto se dan de alta si son nuevos, como les decía recién. Si ya estaban, siguen usando la cuenta que tenían. Si no recuerdan la contraseña, desde la misma plataforma la pueden recuperar, ¿sí? Se las va a recuperar al mail que hayan ingresado. Se elige la campaña en la que van a trabajar, en este caso va a ser la 25-26, y empiezan a cargar los usuarios, ¿sí? En este caso hay dos formas siempre de cargarlos para los que son nuevos o aún no lo hicieron, que es hacerlo de manera individual o de manera masiva. Como yo a la mayoría ya se los cargué de manera masiva, es interesante que si tienen algo nuevo lo carguen de manera individual. O bien me siguen enviando los Excel con la información actualizada. Lo único que les voy a pedir es que cuando me envían los Excel solo me envíen lo nuevo, ¿sí? Porque si no, cuando yo importo la información me tira error porque hay mucho duplicado. Sí, siempre solo me informan lo nuevo. Bueno, después si lo van a dar de alta es muy sencillo porque son datos básicos de quit, razón social y siempre la cantidad de bolsas que le asignan. ¿Sí? Porque si no asignan cantidad de bolsas, después arroja error al próximo paso. O de manera masiva con el Excel, que este es el Excel que yo les paso. Siempre tienen que tener en cuenta cuál es la pestaña que tienen que completar según el rol que están queriendo cargar. ¿Sí? Luego importan el Excel. O sea, el sistema es el mismo, en ese sentido no cambió nada. Sí Maru, ¿te tengan en puedo cuenta, hacer una consulta? sí, Si un distribuidor, si te pasamos el Excel de un distribuidor donde cargan los datos de los productores, sí. ¿ese productor ya tiene que tener su usuario activo o cuando vos cargas se hace el usuario automáticamente? No, si el cliente, o sea, si el cliente viene de la campaña pasada, es el mismo criterio, tanto para distribuidores como para productores. Siguen utilizando la misma cuenta, no tienen que volver a crear una nueva. Salvo que sea un productor nuevo. Ahí cuando se carga el productor, le va a llegar el correo de invitación. Ujú. O bien, si no le llega, porque hay muchas veces que llega por spam o directamente no le llega por errores de la plataforma, lo crean desde la página directamente. Ingresan a www.campoprotegido.com.ar y la crean. Bien. Y Eso después solo vos si es ahí cliente nuevo. cargas el Excel con la información que te pasamos Exacto. sobre ese usuario. Perfecto. Sí, sí, porque eso es como en todos los seguros que hay sobre cultivos, todos los años se renueva la información porque pueden cambiar de lote, pueden cambiar de cantidad de hectáreas a sembrar, o sea, esa información se renueva todos los años. Pero sí siguen manteniendo el usuario, los que ya lo tenían siguen usando el mismo. Y luego, así es como lo ven en la pantalla, cuando ya están cargados. Siempre lo primordial es fijarse que tengan la campaña 25-26, y este es porque es el video de la campaña pasada, no lo cambié, pero es lo mismo. Que esté inactivo como figura ahí significa que el cliente no se dio de alta. No nos impide en nada continuar, ¿sí? Porque muchas veces el productor final no se termina dando de alta y el plan de siembra se lo carga el distribuidor o se lo cargo yo. Y entonces eso permanentemente va a permanecer inactivo, pero no significa que no esté el seguro activo, ¿sí? Eso es una cuestión formal para que muchas veces el distribuidor tenga en cuenta si el productor hizo lo que tenía que hacer o no, ¿sí? Es más que nada un control.
Bueno, el distribuidor recibe un mail, como dice ahí, y eso, o sea, siempre es por mail, pero muchas veces el mail o no lo encuentran o no llega, yo se los reenvío a todos los que me lo piden, pero siempre lo más fácil es entrar a la plataforma directamente. El mail es una formalidad, ¿sí? Pueden hacerlo sin haberlo recibido. El distribuidor acá es lo mismo que el comercial, nada más que va a dar de alta a los productores. Ingresa por la misma página. Si es un distribuidor nuevo, va a tener que crear su cuenta. Si no, utiliza la del año pasado. Elige la campaña. Y acá empieza a cargar a los productores, ¿sí? Siempre es desde la solapa usuario. Y tienen las dos alternativas como en el perfil anterior. Pueden cargar productor a productor o pueden hacerlo a través de la planilla de Excel para cargarlo en forma masiva. La pantalla va a ser la misma, con la diferencia que les empieza a limitar el rol. Fíjense que acá el único rol que pueden dar de alta es el de productor. ¿Sí? Cargan los datos básicos, razón social, mail, quit y los insumos que le vendieron a ese productor. Si lo hacen en forma masiva, les va a descargar el Excel. Nuevamente tienen que prestar atención a la solapita, que tiene que ser la de productores. Completan los datos que les pide el Excel, con la cantidad de bolsas, obviamente, que le vendieron a ese productor, y la importan. Es importante que tengan en cuenta que el Excel, como tiene muchas macros ocultas para la grabación posterior de esos datos, es bastante sensible. Entonces, si tienen que eliminar filas o se equivocaron y borran mucho, es preferible cerrarla y volverla a abrir, ¿sí? Para que no nos genere error cuando importamos. Y hasta ahí llegaría el trabajo del distribuidor. Ahora empieza la parte más difícil, que es el productor. El productor final muchas veces o no quiere hacerlo o no cuenta con la tecnología para hacerlo. Lo ideal es que se autogestione porque entonces cada cual va haciendo su parte y libera el resto, pero bueno, es donde más atención tenemos que prestar, ¿sí? Porque es esta la información con la que el seguro empieza a estar activo, que es la carga del lote. Cuando el distribuidor lo cargue, le va a llegar el correo y puede seguir el mismo camino. ¿Sí? El correo les va a habilitar la página para que se logueen y creen su cuenta. O bien le tienen que pasar la información al distribuidor y el distribuidor cargarle el plan de siembra. ¿Sí? Pueden crearle la cuenta o no, es indistinto. ¿Sí? Después un control que tiene que llevar el distribuidor, por ahí es más difícil. Pero sí se lo pueden cargar a los distribuidores desde su página. Eligen la campaña, esto sí lo hace el productor, ¿sí? Fíjense que cada vez les limita más las pestañas que están a la izquierda. El productor solo puede cargar el plan de siembra o denunciar. Los lotes los va cargando de la misma manera que se hicieron con los datos de los productores y distribuidores, lo puede cargar en un Excel o puede hacerlo lote por lote. Eso depende de la cantidad de lotes que sea y de qué le sea más cómodo. Le va a pedir datos básicos del lote en donde está sembrada la semilla o va a sembrar, ¿sí? Nombre del lote, la localidad más cercana, el punto de geolocalización, que eso lo pueden hacer manualmente o bien ubicarse en el plano debajo que es interactivo, lo que le quede más cómodo. Nombre del lote, tipo de cultivo, hectáreas, insumo, cantidad de hectáreas y fecha de siembra. Esa es la fecha en la que puede ser estimada, ¿sí? Y no hace falta que después eso se actualice. Es un dato para la carga, no nos modifica demasiado después para un siniestro. Y esto, bueno, si lo van a hacer de forma masiva, descargan la planilla es distinta a las anteriores, solo contiene los datos para cargar el plan de siembra y la importan. Una vez que le importa, es así como ven los datos.
Si lo hace el productor, queda en estado pendiente. Eso justamente es otro control para el distribuidor, que es quien tiene que aprobar el plan de siembra, justamente para ver que no esté sembrando o más cantidad, o sea, para saber que realmente está cargando sobre las bolsas que le vendieron ellos. Si lo carga el distribuidor directamente o lo cargo yo, sale en estado aprobado. Pero si lo cargan ellos, queda en estado pendiente. No significa que el seguro no empiece a correr, ¿sí? Son controles que tienen que ir haciendo los distintos actores, digamos, para que estén seguros de lo que se está cargando. Desde esta fecha de carga es que empieza la carencia de 5 días hasta la eventual tormenta, ¿sí? Si la tormenta fue hoy y lo cargan mañana, obviamente no están en cobertura. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Son 5 días para para todas las coberturas, salvo la de helada, que son 10 días. Eh, es bastante sencillo. Este año la página está muy ágil, está rápida. Yo no he tenido inconvenientes en lo que va de la campaña. Es tomarse el tiempito de hacerlo. Por eso es importante que cada uno vaya haciendo la parte que le toca de cargar al que le sigue, al actor siguiente, para que no se trabe. Yo obviamente estoy a disposición, esos Excel que descargan, si se les complica para importarle o les tira error, siempre lo importante es que en ese mismo momento me lo envíen por correo. Y entonces la fecha de correo a mí me sirve para dar el inicio a la cobertura. ¿Sí? Eh, Así que no es un impedimento que no se los deje importar, ¿sí? Puede darle error, seguro, puede que la página esté caída también, pero el mail funciona como inicio de cobertura también. Entonces, lo importante es tener la información. Pero si no la tenemos, después al momento de un siniestro, la compañía en eso no duda, son 5 días de carencia, entonces no hay nada que hacer. Ustedes me consultan igual, yo trato de pelearla, pero son 5 días, desde la carga a la tormenta. Pero bueno, son los tiempos del seguro y es lo que hay que respetar, ¿cierto? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Después para denunciar, como ven ahí, lo hacen también. Esto sí solo lo hace el productor y si no lo tiene el productor, no tiene su cuenta, me lo envían por correo. Bueno, como comentábamos el otro día, el sistema, este campo protegido, está armado para este negocio, para este formato de reposición de bolsa, y estaría bueno que cada uno, como decía Maru, eh, asuma su rol dentro del sistema y vaya cargando lo que le corresponde. De todas maneras, como bien saben, el año pasado habilitamos el Excel, que Maru les decía, y bueno, por ahí es lo que más está avanzando. Lo que sí tienen que tener en cuenta, lo que decía por ahí Juan al principio, es muy importante poder mostrar este beneficio y que todos lo tengan para que no se enteren por otro que por ahí se lo están perdiendo. Así que bueno, eso es lo primero principal. Cualquier duda que tengan, que por ahí surja de esta charla, se van a pasar en lo instructivo, que es este mismo que Maru les estuvo comentando, pero no se queden con las dudas o siempre cualquier cosa, mándenos el WhatsApp o el mail o de la manera de contactarse que elijan para que nosotros podamos ayudarlo a resolver la situación que se presente, ¿no? Después quería comentarles, este año hasta ahora no tuvo mucha aceptación, pero sigue vigente el chatbot, ¿sí? De Sancor, es un chat de WhatsApp, en el que pueden también dar de alta los lotes, en ese caso de manera individual, ¿sí? Pero si tienen clientes con poquitos lotes y quieren hacerlo, yo les voy a pasar después a los comerciales y se los fui pasando a todo el que me pregunta. Les paso el contacto o el QR para que puedan utilizarlo. Es otra herramienta, por ahí es más ágil, pero bueno, es tiempo también
y disponibilidad de tecnología para poder hacerlo. Ahí hay una pregunta en el chat que preguntan si se puede elegir lo que se va a resembrar. O sea, Nusil le va a reponer la bolsa de girasol de acuerdo a la disponibilidad que tenga en la zona y obviamente en el momento de la campaña que suceda. Por ahí puede llegar a tener que reemplazar con algún otro híbrido. Por ahí, si llegado a la situación hay que resembrar con algún otro cultivo, eso lo tenemos que analizar, nos avisan y se analiza y la compañía nos da la definición. Después quería comentarle con respecto a los siniestros, cómo son los tiempos. Si estamos hablando de etapa de resiembra, una vez que hacen la denuncia, lo que va a hacer la compañía es hacer un primer contacto con el productor para consultarle en qué fecha va a resembrar. Si la compañía no va a ir a ver el evento de planchado, por ejemplo, va a ir cuando esté resembrado a constatar la cantidad de hectáreas que se resembraron, porque en base a eso son las bolsas que le reconoce a Nufarm, ¿sí? En el caso de que el daño ya se dé posterior a B6, ahí sí hace la visita directamente al inspector para constatar el porcentaje de daño, ¿sí? Porque recuerden que tiene que superar el 50% de daño. En ese caso, siempre las denuncias, por más que consideren que el daño es menor, háganla igual para que se constate, porque en etapa de daño es acumulativo. Pueden tener un primer evento que les da un 30% de daño, hasta ese momento no le van a reponer la bolsa, pero si tienen un próximo evento y sumado los dos ya superan un 50% de daño, van a tener la reposición de la bolsa, ¿sí? En etapa de resiembra es un único evento porque le van a reponer, o sea, la reposición es única de bolsa. Si la tienen en etapa de resiembra, ya tienen cubierto el seguro y continúan el siguiente estadio sin cobertura, ¿sí? Es una reposición por seguro. Pero si no tuvieron daño en etapa de resiembra y sí la tienen posterior a B6, tengan en cuenta que es acumulativo. Ese 50% parece alto, pero si tienen varios eventos van a estar cubiertos. Así que las denuncias siempre háganlas aunque consideren que no superan ese porcentaje. Están Después preguntando tu mail, Maru. sí, mi mail es mprincipe@segabeglio.com. Ahí se lo escribo. Escribo en el chat para que les... Ahí lo escribo, lo estoy escribiendo. Ah, bueno. Ahí contesto yo esa pregunta del stock. No, el seguro es sujeto a disponibilidad. En el caso de que no tengamos semilla para reponer este año, que es una campaña muy compleja, se puede cambiar por otro híbrido y en el caso de que el productor no quiera ese híbrido, lo dejamos para la campaña del año que viene. Sería como un seguro de resiembra cuando nos ataca en reproductivo. Por los calibres. Sí, lo mismo, calibres o híbrido. Me está preguntando si es por calibre que un productor quiere un calibre específico. Queda sujeto a disponibilidad. Si está la disponibilidad, este es un año muy complejo porque la demanda de girasol es altísima eh, y dependemos de la disponibilidad que tengamos, ¿no? Si el productor tiene el mismo híbrido, pero no quiere ese calibre que tenemos en disponibilidad, lamentablemente tenemos que esperar hasta la campaña del año que viene. Ahí preguntan por la carga de la denuncia del siniestro, si la hace el productor. Sí, obviamente, si el productor se dio de alta en el sistema, hizo todo como Maru les comentaba, está habilitado para hacer esa denuncia. También está habilitado el distribuidor, o sea, cualquiera de los dos puede ingresar al sistema campo protegido y darle clic y avanzar con el siniestro. Obviamente, si lo hace el productor mejor, así el contacto es directo y la compañía, el inspector ya lo llama directamente y coordina para poder liquidar ese siniestro.
Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más que quieran repasar de coberturas, del sistema o lo que crean conveniente? Por ahí, que nos pasó el año pasado, si el distribuidor carga el productor, el usuario productor, por ahí que le es más práctico, viste, que lo van a visitar y le hace el favor de cargárselo, de tener en cuenta que es con un email distinto al suyo, que tiene que ser del mismo productor o por ahí esa partecita, porque queda después vinculado al mail a esa cuenta y no tenés posibilidades de desvincularlo. Sí, el distribuidor puede cargar, ahí mismo preguntan también un poco por el chat, el distribuidor puede cargar, obviamente se carga a sí mismo y después carga a todos los productores que son sus clientes, si ellos quieren hacerle el trabajo de cargarle toda la información. Si no, lo que hacen es darlo de alta con un mail y después el productor mismo entra validando ese correo y genera todo el sistema. Si el productor agrícola no quiere hacer eso, no puede, no sabe, no tiene ganas, pero nosotros obviamente queremos que tenga el beneficio, ustedes mismos lo pueden cargar en el sistema o directamente se descargan la planilla de Excel y la envían por correo al mail que pusimos de Maru. Y eso lo hacemos nosotros acá. Pero no se queden sin pasar la información. Sí, porque lo que representa a cada uno en el sistema es el correo. El sistema no valida que el correo exista. Si el correo lo inventamos para poder cargar, que se puede hacer, no va a recibir la invitación por mail, obviamente, pero sí nos sirve para crearle el usuario. Después he tenido casos de distribuidores que para no dar los datos del productor, porque no quieren, porque no les interesa o demás, lo cargan a nombre suyo, o sea, se autocargan como productores y cargan todos los lotes asegurados por sus clientes ahí. Después un control que tiene que llevar cada distribuidor de quién es cada lote, porque después a la hora de un siniestro hay que identificar de qué productor es. Pero siempre el correo es el dato fundamental, ¿sí? Lo que los representa. Si yo tengo, no puedo tener dos productores con el mismo correo, por ejemplo. Algo los tiene que diferenciar. El correo es único, es como si fuera el DNI dentro de campo protegido, no puede estar duplicado. Y es lo que los identifica, ya sea para cargar, para denunciar, es siempre con el correo electrónico. Maru, ahí están preguntando si una vez aprobado el plan de siembra se puede cambiar los parámetros, el híbrido, el lote o la cantidad de bolsas. Una vez aprobado, no. En ese caso lo que tienen que hacer es informármelo que hay que cambiar, porque lo que se hace para no perder la carencia, a mí desde la compañía duplican el lote y una vez que ven que está en carencia el cobertura el segundo, eliminan el primero, porque lo que hay que hacer en realidad es eliminarlo. Pero si ya lleva 2 o 3 días cargado, ya tenemos carencia ganada, entonces lo que se hace es, pero lo hacen desde la compañía, eso sí o sí me lo tienen que informar. No el cambio de híbrido, porque a nosotros no nos modifica el híbrido. A nosotros nos modifica si cambian de lote o de cantidad de hectáreas. Pero en ese caso me lo tienen que informar a mí. Bueno, creo que ahí nos pregunta otra. ¿Cómo se hace si una empresa compró unas bolsas en Tandil y otras en Espartillar con los temas de correo? No, eso, o sea, se van dando dentro del mismo distribuidor. Si le compró a 2 distribuidores distintos, cuando ingresan, o sea, el usuario es el mismo, pero les va a tirar una primer pantallita con quién avanzan. ¿Sí? Les va a tirar las dos opciones que las tiene vinculadas y tienen que indicarle con cuál de los dos es que están cargando. Pero pueden estar con 2 distribuidores distintos, no, no es impedimento. Perfecto. Bueno, creo que estamos. Para que tengamos en cuenta que es una herramienta realmente que no tiene nadie, Eduardo, ustedes lo pueden aseverar, eso no, es una herramienta única que te cubre durante todo el ciclo. Me han preguntado, y lo comento acá, se complementa con el seguro particular que pueda tener el productor, no es algo que cubre uno u otro, así que es algo muy bueno si lo aplicamos bien
y si no lo aplicamos puede llegar a convertirse en un dolor de cabeza como nos pasó el año pasado con productores que se enteraban y no estaba declarado el lote, no cumplía las carencias, todo, ya ahí los chicos no pueden hacer nada, así que es responsabilidad nuestra transmitírselo al productor y que el productor lo informe. Por lo menos avisarle que si no lo declaró, no podemos hacer mucho. ¿Sí? Exacto. Exacto, hay algunas otras semilleros del mercado que tienen la primera etapa de la cobertura, de la etapa netamente de resiembra, no exactamente de la misma manera, no cubre exactamente todas las variantes que nosotros tenemos, pero lo que sí no existe en el mercado, no lo tienen hasta ahora nadie, es la segunda etapa que nosotros tenemos, que es la cobertura de daño y reponemos bolsa con una franquicia de 50% que es muy buena y sobre todo le genera una continuidad del cliente en el caso de que obviamente tenga que reponerle una bolsa el año siguiente, ya va a estar de alguna manera vinculado con ustedes a venir a buscar esas bolsas que tenía como crédito y obviamente a seguir comprándole alguna otra bolsa para lograr sembrar en todo su plan de siembra nuevo. Ahí preguntan dos. ¿Van a mandar el instructivo? Sí, vamos a mandar ese instructivo. Y como distribuidor, esto Maru pregunta si como distribuidor deben cargar todas las bolsas y luego el productor entra y carga su plan de siembra, o sea, si son esos los pasos. Sí, correcto. El distribuidor tiene que dar de alta al productor con la cantidad de bolsas que le vendió. Y luego el productor tiene que ver esa, o sea, cargar con esa cantidad de bolsas en qué lotes lo sembró. Esos son los dos pasos. Sí puede el distribuidor dar de alta el plan de siembra. ¿Sí? Si el productor no quiere hacerlo o no puede y le facilita la información, lo puede hacer el distribuidor también. Bueno, creo que hemos estado. Cualquier consulta, igual seguimos, todos los gerentes de NOSID están a disposición. Y tenemos el teléfono de Maru, que es la que ataja todos los penales, así que muchas gracias. No, por Y favor. bueno, gracias a todos, gracias Eduardo, gracias Muchas Maru, gracias. Gracias a y ustedes. gracias a todos los que Gracias. pudieron participar. Bueno, muchas gracias y a vender y asegurar. Tal cual. Perfecto. Mucho éxito en la campaña. Gracias a Abrazo grande. ustedes. Chau. Saludos. Chao, chao. Adiós, nos vemos.